El episodio de esta semana es traído a ustedes en colaboración con Ambix Producciones. Ambix es una casa productora de todo tipo de contenido audiovisual: video, foto, audio, drones, podcast como este y todo lo que necesitas para potencializar tu marca. Así que, si quieres hacer tu propio podcast, necesitas un video o tienes cualquier necesidad audiovisual, en la descripción aparecen los datos de contacto. Ambix proyecta más. Bienvenidos a su podcast Lo que funciona se hace todos los días. Mi nombre es Luis Ortiz, soy papá de Emiliano y Emanuel, soy triatleta, networker, speaker, amante de las buenas conversaciones y de las conchas. Pernocto con dos individuos pelafustanes, uno de origen ruso, ¿sí? Que además es muy especial, se llama Dimitri, y uno más mexicano que el nopal, adoptado del supermercado de la esquina, apodado El Temito. Amigos, pues el día de hoy tengo la fortuna de anunciar, digamos, una nueva etapa a este tema del podcast. Como ustedes saben, fue en un principio pues un esfuerzo personal pues por hablar acerca de algunos hábitos y algunas ideas que me habían funcionado, y hemos tenido a lo largo del podcast diferentes personas y personalidades con nosotros, y hoy en día estamos buscando llevarlo a una siguiente etapa. Y para eso, pues obviamente estamos con la intención no solamente de transmitirlo a nivel del podcast por medio de iVoox, sino buscar otras redes, en este caso también hacerlo a manera de video. Y pensando en todo esto, pues obviamente nos pusimos a analizar quién podía ser, en este caso, el padrino de esta nueva etapa. Y bueno, si lo están escuchando, no lo están viendo, pero ahorita que estoy hablando aquí, que estoy viendo en la cámara, tampoco soy un profesional en la cámara, soy más de las conversaciones, como lo decía. Se me prendió la idea y que lo había reservado así como un as bajo la manga, el decir, ¿a quién le voy a hablar? Y dije, bueno, pues obviamente una de estas personas que realmente tuvieron una influencia importante en lo que respecta a mi pensar a nivel de la ciudadanía y, por qué no decirlo, también de la política, y que a pesar de que ha pasado algún tiempo, pues le pedí de favor que tuviéramos esta conversación, porque además pienso que va a ser de una enorme, digamos, una aportación para todos estos que escuchan el podcast y también en lo personal. Gastón, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Luis. Muy agradecido contigo. Te admiro, envidio tu facilidad de conversación, de palabra frente a una cámara. Muchas veces platicamos ahorita de lo a gusto que es platicar contigo, pero luego pones una cámara y las luces, sí, y el set, y bueno, pues las cosas se congelan un poquito, se ponen más difíciles. Pero bueno, encantado de estar aquí contigo y muy agradecido por tu expresión. No soy merecedor de ella, ni mucho menos, no, te lo digo de corazón, pero encantado de decirte que sí, a una plática contigo, ¿cómo no? Déjenme en confianza, no estamos aquí en la oficina de Gastón. Déjenme presentarlos muy como ustedes me conocen. Yo conocí a Gastón cuando tuve la oportunidad de estar dentro de un movimiento que él tuvo a nivel político ciudadano. Me considero una persona apolítica en el sentido estricto de que no colaboraba y en la política de manera directa. Sin embargo, hace un par de años se acerca una persona y me dice que precisamente en esta época de las candidaturas para la presidencia municipal de Tijuana, había un candidato que de manera independiente estaba haciendo un esfuerzo por llegar a la presidencia, y me dijo, me hizo algunas propuestas, me pidió que conociera un poco lo que se estaba haciendo, y a manera de Luis, ya lo conoces, me embriagué de todo lo que estabas haciendo. Y digo me embriagué porque a partir de ese momento verdaderamente sentí esa conexión con lo que realmente estabas buscando, y fue una etapa sumamente interesante. Tengo muy bonitos recuerdos porque además realmente creí y estaba convencido de que estaba haciendo algo por algo que en este caso era Tijuana, que le debo tanto, y México. Y quiero contextualizarles quién es Gastón. Bueno, Gastón, aparte de ser un buen amigo mío, es un emprendedor, ¿no? Para los que nos están escuchando. Aparte, obviamente, ha tenido una carrera política, es un empresario local importante y sobre todo también es padre de familia, un excelente esposo y sobre todo una excelente persona y un excelente amigo. Gracias. Como no, y el podcast tiene esta intención de ver algo más personal, pues lo contextualizo, pero estoy seguro que si alguien quiere conocer algo mucho más de tu trayectoria, que es enorme, pues lo podrá buscar ahí. Pero bueno, Gastón, la intención de invitarte es una plática, como te decía, informar, una buena conversación. Y comenzando con este tema, y que sobre todo hablamos mucho nosotros de emprendimiento, ¿cómo fue, no?
que en este momento, en el momento en el que estaba crucialmente Tijuana pasando, se te ocurre o decides, porque para mí el emprendedor es aquel que comienza significativamente algo nuevo y decides tomar esta insignia de una candidatura independiente y de hacer un movimiento social que realmente era complicado, pues tomando en cuenta que te ibas a enfrentar a grandes exponentes y dinosaurios, digamos, de la política, ¿no? ¿De dónde nace? ¿Cómo fue que tomaste la decisión tan arriesgada de tener este emprendimiento político-social que tuviste? Bueno, obedece a varias razones, pero yo diría que se parece la política a la empresa en ciertas cosas. Y en una muy particular, que las dos están para atender una necesidad, para servir a la persona que tiene esa necesidad, y si la sirven bien y la atienden bien, podrán entonces ser exitosos en lo que hacen. Y yo creo que cuando eres un emprendedor, ves una oportunidad producto de una necesidad que no está bien atendida. Y entonces dices, le voy a entrar porque yo creo que puedo hacer o presentar una ventaja competitiva que sea mejor que las alternativas que hay en el mercado para que me seleccionen a mí. Y un emprendedor muchas veces va a competir con otras personas o otras empresas que ya están establecidas. ¿Por qué? Porque él ve que puede ser que haya un nicho o un segmento o una población suficiente que no está suficientemente bien atendida. Entonces dice, yo traigo una propuesta que creo que podemos presentar que sea atractiva. Así fue con nosotros. Nosotros vimos que los partidos políticos, a nuestro juicio, no estaban atendiendo suficientemente bien las necesidades de los ciudadanos o de la población. La ley permitió, en ese tiempo, por primera ocasión en la historia de México, una candidatura independiente o candidaturas independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que antes los partidos tenían el monopolio de nombrar a quienes ellos seleccionaban para los puestos de elección popular. Claro. Y ahora no, ahora es una posibilidad independiente, que quiere decir más que independiente, sin partido, para que los ciudadanos que no tienen partido o que no se sienten representados por los partidos o que no desean participar en un partido, tengan un espacio para poder competir en una elección y ser funcionarios de cargo público, es decir, votados por los electores. Esa fue nuestra razón. Sabíamos que estaba cuesta arriba. Sabíamos que íbamos a competir con los partidos políticos, que yo creo que son muy malos en general para gobernar. Esto no quiere decir que no tengan aciertos. Claro. Para mí sí tienen aciertos todos, tienen cosas buenas, personas increíblemente capaces y íntegras, pero también tienen personas y cosas y acciones y omisiones que para mí han generado, digamos, un saldo negativo al final del día. Por lo menos hoy por hoy. Entonces nosotros dijimos, oye, pues esta es una vía que se presenta, es una oportunidad, y si bien los partidos son malos para gobernar, la verdad es que los partidos son buenos para conservar el poder o para buscar el poder. Yo creo que de las cosas buenas de los partidos, o para los que son buenos, es a la hora de competir electoralmente. Esa es su experiencia. Y entonces pues íbamos contra otras empresas o otros competidores que eran muy sabios y muy conocedores y muy sagaces, por las buenas o por las no tan buenas, para lograr el poder. Eso lo sabíamos, no nos podemos decir sorprendidos. El resultado no fue el que quisimos en términos electorales. Es decir, claro, tú te metes en una elección para ganar. Claro. Y en ese tiempo había 12 candidatos, éramos 12 candidatos de distintos partidos, 2 independientes, y quedamos en cuarto lugar con más o menos como un 10% de la votación. Y fue una experiencia, yo creo que muy interesante, porque una de las cosas más bonitas es conocer a mucha gente que comparte tus preocupaciones, que comparte tus anhelos, tus sueños, y que también dice, le apuesto, le entro, me arriesgo, quién sabe cómo nos vaya, pero me sumo. Y esa fue una de las personas que yo me encontré en el camino, fue contigo. Y por eso cuando digo, oye, estoy muy agradecido contigo, porque es una cosa muy bella encontrarte un desconocido con el que hay grandes coincidencias y con el que terminas admirando y respetando, y con el que terminas también manteniendo una relación de amistad, aunque nos veamos muy poco, para fortuna tuya, después de mucho tiempo. Es decir, esa es una parte muy enriquecedora de este proceso. Entonces, esa fue una de las razones por las que entramos. Claro, había más razones, pero yo, digamos, para ponerlo en términos de emprendimiento, vimos una necesidad, vimos un mercado mal atendido, tuvimos el valor o el atrevimiento de presentar una propuesta o una alternativa distinta. Y yo creo que algo que nos pasó en el camino, porque ya después de que se dan los resultados,
pues yo creo que es bueno hacer un análisis de por qué sucedió lo que sucedió. Claro. Es decir, si tú tienes una vivencia en tu vida y fue, digamos, en términos electorales, un resultado que no fue el que deseabas, pues sería el colmo no haber aprendido algo de esa experiencia. Claro. Entonces yo creo que muchas veces en los momentos buenos de tu vida, yo creo que vale la pena pausar y reflexionar, oye, ¿por qué salió bien esto? Y en los momentos malos también, oye, ¿qué pasó? ¿Qué no hice bien o qué no hicimos bien? Y muchas veces cuando alguien pierde una elección dice, bueno, es que fue culpa de alguien más. Como la victoria tiene creo que el dicho es un solo padre o una madre, sí. Y la derrota tiene muchas madres. Entonces, no, aquí hicimos una reflexión de, oye, ¿qué hicimos nosotros que no fue, que nos dio el resultado que hubiéramos querido? Fíjate que es interesante. Ahorita vamos a ir al tema del emprendimiento, porque creo que lo manejas con una estructura tal cual como un emprendedor. Pero esta es una pregunta muy, muy personal que quizás no tuve el tiempo de hacerla y voy a aprovechar el podcast y aprovecharme de ti. Qué buen ¿Cómo detalle. fue? Pero finalmente uno siempre se prepara en el emprendimiento para ganar, como sea, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido, aunque sabemos de antemano que se ganaron cosas, experiencia y todo, cuando el día después de... Yo me acuerdo, porque también tuve una vivencia el día después de, ¿no?, la elección, pero a nivel personal, o sea, cómo el día que te levantaste al siguiente día, ¿no?, y que dijiste, bueno, esto no surgió el tema como que tenía que surgir, y hay obviamente todo un tema social alrededor, de familia, amigos y todo. ¿Cómo fue ese duelo, por llamarlo así, y cómo lo manejaste para poder decir... Otra vez, situarte ya en el tema de Gastón, dejarlo a un lado, cuánto tiempo tardó y seguir adelante con tu vida. Porque finalmente fue un proyecto que no solamente fue a nivel político como tal, sino iba emocionalmente muy ligado debido a que tú, yo lo sé, tienes una responsabilidad social importante que iba incluida en este tema, ¿no? ¿Cómo lo manejaste, este duelo de...? Varias cosas. Uno, sí, es una pregunta muy personal y bienvenida. A mí me ha ayudado mucho en la vida compartimentalizar. Es decir, tener cuidado de que un tema no se desborde hacia otros y viceversa. No he sido muy exitoso, pero es una de las cosas que me ayuda, digamos, a poder mantener un cierto orden. Equilibrar. Sí es. Dos, obviamente, pues tengo una familia que estoy muy suertudo, unos amigos que me dan mucho, que no merezco posiblemente, pero bueno, yo soy el ganón de todas mis relaciones, pero en particular caso con mi esposa, con mi familia. Pero eso me ayudó mucho también. La otra es que, a pesar del resultado electoral, pienso que se sembró una semilla o se sembraron muchas semillas de participación de personas que de otra manera no hubieran participado en su comunidad. Muchas veces sentimos que la participación en la comunidad debe ser del carácter político y no. Hay muchas maneras de participar ajenas o distintas a la política y por supuesto más lejanas todavía a la política partidista. Una vez estaba viendo un programa de televisión y entrevistan a un candidato presidencial de Estados Unidos que había perdido y le preguntan, oiga, una pregunta similar a tuya, ¿cómo durmió esa noche? Sí. Que usted pues ya vio el resultado y no fue el que quería. Y dice, dormí como un bebito. Entonces, bueno, piensas, mira qué padre que durmió bien, la mitad de la noche despierto y la otra mitad llorando. Claro. Entonces, bueno, era una broma. En mi caso, afortunadamente, a pregunta específica, dormí bien, dormí tranquilo. Al día siguiente a otra cosa mariposa, había que atender, pues estar presente con los del equipo, sí. Había que regresar a dar las gracias a quienes muchos nos habían apoyado y pensar esto en perspectiva, ¿no? Muchas veces cuando tienes un problema, si te ciclas y nomás lo estás viendo y nomás estás viendo este momento ahorita, pues es muy difícil. Hay que ver las cosas, yo creo, con más apertura, y eso yo creo que me ha ayudado mucho. Es una respuesta que pues hace tiempo no pensaba, que no me hacían. Y te diría entre tres: familia, amigos, satisfacción de haber intentado algo que estaba difícil pero que era un reto. Muchas veces creo en el dicho ese que nos arrepentimos al final de nuestras vidas más de lo que no hacemos que de lo que hacemos. Claro. Entonces yo no quería quedarme con el pendiente, oye, ¿qué hubiera pasado si en esta coyuntura que veíamos que estaba interesante hubiéramos dicho que no participamos? Yo creo que sería el colmo, porque muchas veces nos quejamos y no hacemos nada. Entonces nosotros nos estamos quejando y queríamos hacer algo. Nuestra mensaje fue hacia los ciudadanos
Y lo que nos dimos cuenta también es que nos faltan más ciudadanos. Así, seguro. Hay muchos residentes, hay muchos pobladores, hay muchos habitantes, pero pues hay pocos ciudadanos. ¿Y qué es un ciudadano? Pues es una persona que exige sus derechos, pero a partir de cumplir sus obligaciones. Participan, o sea, no podemos estar con la mano así todo el tiempo para que nos den, porque tarde que temprano eso no funciona, y aparte nos debilita, nos empobrece, nos desempodera y nos hace menos. Tú tienes una plática excelente que les recomiendo que busquen, una plática TED que hablas la diferencia entre un ciudadano y un habitante, impresionantemente buena, se las recomiendo que la busquen. Ahora, fíjate, obvio fue un duelo, ¿no? Y ya empezamos esto, pero también no fue tu primer proyecto de emprendimiento. No, yo quisiera, no fue un duelo. O sea, la verdad, no te digo que no haya dolido, que no haya sido, dices tú, pues claro, no lograste lo que quisiste, pues, pero no, afortunadamente, gracias a estas cosas que te digo y al soporte que tengo muchas personas, pues fue una situación más bien de un aprendizaje. Se hace la vida aprendiendo de cosas buenas, de cosas malas, de éxitos y de fracasos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues lo que hay que hacer es aprender de eso. Se asimiló y listo. Si lo haces como duelo, que claro, entiendo la palabra y no es que estoy evadiendo eso, incluso hay procesos del duelo. Desde el primero, que es la aceptación de lo que sucede, que muchas veces cuando sabemos de algo malo, o un caso muy dramático, oye, falleció fulano, y lo primero que decimos es, no puede ser. La negación. No es cierto. Estamos negando, no estamos queriendo aceptar, pero tarde que temprano vas a tener que aceptar. Y terminas hacia el final del proceso, pues ya procesando, valga la redundancia, ese dolor. En nuestro caso tratamos de convertir ese dolor, por así decirlo, en algo positivo, en energía que nos echara para adelante y que no nos parara. Tomando en cuenta, y qué bueno que lo dices porque denota que eres un emprendedor con ya algunos años de experiencia cuando te metes a este tema. Es que hay fracasos y hay éxitos, o sea. Y me voy a regresar porque leí un poco, busqué algunas cosas tuyas que no sabía. Me sorprendió una, por ejemplo, de una panadería. Sí. ¿No? Entonces, y aquí viene porque la intención del podcast es como aterrizarlo a nivel, digamos, calle, ¿no? Porque de pronto son tan complicadas estos temas que... Entonces, ¿cómo es? ¿No? Has tenido varios emprendimientos. Hoy en día seguramente tienes algunos otros proyectos. Pero, por ejemplo, hablando de este Gastón que estaba en este tema de las panaderías, que seguramente aprendiste también cosas. Y después que fuiste creciendo tus otros proyectos hasta que llegas a esta cumbre, entre comillas, este emprendimiento social que fue muy público... ¿Cuáles son las características, o más bien, cuáles son los puntos importantes que has aprendido a lo largo de tu vida que un emprendedor tiene que tener para tratar de tener el mejor resultado dentro de su proyecto de emprendimiento en cualquier ámbito que lo haga? O sea, que me encantaría que me platicaras un poco de las panaderías, porque es algo que poca gente sabe, ¿no? Bueno, no creo que vaya a decir nada nuevo y yo creo que no hay una sola receta para el emprendimiento, pero hacía quemarropa y yo te diría que una palabra sería atrevimiento. O sea, tienes que atreverte, tienes que quitar. Los miedos son naturales, son mecanismos de defensa. Oye, ¿qué pasa si hago esto y no me va bien? Híjole, bueno, tienes que hacer lo necesario para tratar de que te vaya bien. Entonces, echarte para adelante. Claro, no se trata de como el borlas o el borras, ¿no? Nomás de ser atrabancado, no, sino de tener el ánimo para hacerlo. El caso de las panerías, pues, bueno, yo de chico trabajaba, me tocó trabajar en una panería en Mexicali. Era para poder ahorrar, para poder conseguir algo que quería. Trabajaba, claro, en las tardes, después de la escuela, los fines de semana, alguna cosa así. Y eventualmente esa panería fue muy exitosa, pero terminó cerrando por un asunto laboral. Tuvo un problema laboral y cerró desafortunadamente. Luego ya fui a estudiar, fui a la carrera. A mí siempre me ha gustado mucho comer pan. Yo sé que yo para ti no. Las conchas. Sí, pues, pero tú tienes una disciplina de ejercicio que ya quisiera yo. Donde yo estudiaba, pues había una panadería muy exitosa y pensé, bueno, sería interesante poner esta panadería allá en Mexicali. Yo soy originalmente de Mexicali y yo sé que allí funcionó bien una panadería porque de chico yo trabajaba ahí y me consta. Entonces, bueno, este era un concepto de pan interesante y así fue. Pusimos una panadería en Mexicali. No sin dificultades, no sin esfuerzos, porque un poquito vender pan en Mexicali es como vender paletas en el Polo Norte. Sí, claro. Es decir, el pan es un consumo cíclico. En verano baja mucho la venta, en invierno se compone bastante bien, pero nos fue bien y eso fue lo que precisamente me permitió venir a Tijuana. Ya cuando pusimos unas panaderías en Mexicali, vimos que Tijuana era también un buen mercado.
un mercado más grande, un mercado más amable en términos del clima, y entonces eso también nos eventualmente hizo que nos fuera bien. Y un buen día llegó una persona y me dice, te compro. Y bueno, pues la clásica, cuando te compran, vende. Te vendo. Y nos pusimos de acuerdo, y así fue. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste empecé a los 22 años, estaba recién salido de la escuela, conseguí un crédito, conseguí un apoyo, me lancé y la vendí como a los 34, 35, estuve unos 10, 15 años más o menos con ella. Todas estas cosas te han ido forjando. Claro, a todos nosotros, todos los días nos vamos forjando, nos demos cuenta o no, todo lo que suceda en cada día nos está cambiando la vida de manera consciente o inconsciente, sepamos o no. Entonces, por eso tenemos que tener más conciencia de lo que estamos haciendo todos los días y ser muy acuciosos en cómo usamos nuestro tiempo. Sé que es medio obvio decirlo, pero la verdad, por obvio que sea, muchas veces no lo hacemos. Claro. Para mí es un reto, oye, ¿cómo administro mi tiempo? ¿Qué hago en el tiempo que tengo para que pueda hacer las cosas que me gustan y que las cosas donde estoy puedan salir adelante? Ahora, dentro de hay una fórmula dentro de lo que funciona Se Hace Todos los Días, donde hay un personaje muy importante que son los mentores. Uh-huh. Obviamente, a lo largo de todos estos proyectos que has tenido en tu vida, me imagino que has tenido grandes mentores. Claro. ¿Nos podrías nombrar quizás un par? y sobre todo, ¿qué es, así en palabras sencillas, uh-huh, lo que más o lo que más te ha marcado de estos mentores o el aprendizaje que has tenido? Bueno, yo creo que uno que para mí ha sido muy importante y puede ser que lo compartan muchas de las personas que nos escuchan, en este caso mi papá. La verdad, desde muy pequeño me puso un gran ejemplo. Estoy muy privilegiado de que viva, que esté sano, que estemos en plenitud. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, él iba a la oficina los domingos. Todos los domingos usualmente iba a la oficina. Y yo no sé por qué, si era muy trabajador o muy desorganizado, o las dos, pero lo acompañaba yo, me dice, vamos. O sábados o domingos, o sea, digamos un día no hábil, él generalmente iba a la oficina. Entonces, eso me ayudó un poquito. Yo los días también que vengo, y no es por presunción, sino por costumbre, porque también tiene sus costos venir a la oficina los domingos, pero mi papá es uno, y fíjate que no me he dado cuenta hasta ahorita, pero mi esposa es otra. Ahorita que me lo preguntas, es la primera vez que tomo conciencia de ello. Ella es muy, muy inteligente en cuando habla conmigo de ciertas cosas. Y poquitas veces me dice, pero cuando me dice, oye, aguas con esto, me lo dice muy bien, y yo muchas veces digo, no creo que tenga razón. Y luego la pienso, y cada vez que la pienso más, tiene razón. Espero que esta entrevista no la vea ella, porque luego me va a ir como en feria de que ya ves, tenía razón y todo ese rollo. Y esas, digamos, serían dos personas en vida. Hay, por supuesto, muchas otras que no tengo presente ahorita, pero hay otras que busco en libros. Claro. Trato de leer, no leo tanto como quisiera, pero yo creo que esa es una de las cosas, yo creo, más importantes en la vida de cualquier persona, independientemente que sea emprendedor o no. Pues de grandes personajes que puedas admirar, y hay muchos que son admirables o muchos que son detestables, ¿no? Claro. Que también hay que saber de ellos cómo, no se trata no solo de cómo ser, sino también muchas veces es más fácil de cómo no ser. Yo creo que eso es más fácil en la vida, primero decir que no, para luego poder ser. Te voy a hacer una pregunta que no estaba planificada, pero de acuerdo a lo que me dijiste. Hay un libro que se llama Piensa y hágase rico. Quizás has escuchado de él. Okay. Y habla... No lo he leído. Ok, pero habla, bueno, es una historia ahí de los grandes industriales que tuvo Estados Unidos. Y dicen, por lo que acabas de mencionar, que había un factor común, varios, pero uno de los factores comunes que encuentra Andrew Carnegie en todo esto es que la mejor gasolina que pudiesen tener siempre fue una mujer. ¿No? Entonces, mi pregunta es, y así es, independientemente de que por esta relación... ¿Qué significó para ti? Y me voy a ir a un lado romántico, el momento que encontraste a tu mujer. O sea, sí se convirtió en esta gran, y ha sido esta gran gasolina, digámoslo así. O sea, es como... Sí, pero una gasolina muy, muy suave. Muy... ella es emprendedora también. Sí. Y yo creo que ella ha hecho más con su academia de baile en 30 años que lo que yo pudiera haber hecho en la política en los años que participé. Es decir, ella ha tenido una incidencia sobre miles de niñas
en términos de proponerles una disciplina, un arte, una vocación, que estén usando su tiempo bien en vez de estar haciendo otras cosas o desaprovechando ese tiempo. Entonces, y esto me acabo de dar cuenta yo apenas hace 2, 3 años, o sea, después de 30 y tantos años que ella tiene en la academia. Luego cuando veo hacia atrás, híjole, qué bello trabajo el que ha hecho, la admiro. A veces estamos en una reunión y llega una persona con una niña y la saluda, y ese quién es. Ella fue mi alumna y ahora la niña también es alumna mía. Entonces, esa parte es una presencia muy suave, muy, si tú quieres, tras bambalinas, ¿no? Ella tiene su propia luz, su propia fuerza, pero pues la verdad, qué bueno esta entrevista porque me hace dar gracias para ella. Pero bueno, ya no me quiero muy romanticón también. Gracias. Muy mandilón, como se dice, ¿no? Pero se sobreentiende, yo creo que es. Ahora, yo no tenía conciencia de eso cuando me casé, ¿no? O sea, mira, esta mujer y es así, y así va a suceder, y lo que tú quieras. También el matrimonio es un emprendimiento. O sea, te avientas y hay riesgos y hay oportunidades. Y uno tiene que estar a la altura y dos, y claro, pues hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, o sea, absolutamente. Y de nuevo, yo soy el ganón en el matrimonio, que si le preguntas a ella, puede tener una respuesta muy distinta a la mía, ¿no? Sí. Pero tampoco nadie la forzó a casarse, entonces seguro. En ese sentido, pues yo soy muy suertudo. Qué increíble, gracias. Ahora, por último, porque sabemos también que tienes varias cosas que hacer, nosotros mucho hablamos de hábitos aquí dentro del podcast. Es más, nació un poco así con el tema, tú me conoces, esto de que me salgo, me muevo todos los días y me ves correr, pero a mí me gustaría preguntarte si tú tienes algunos hábitos que haces prácticamente todos los días, así se llama, lo que funciona se hace todos los días, que son, digamos, inamovibles en la vida de Gastón y que a su vez tú, el día de hoy, tomas conciencia de que eso de alguna manera ha hecho el Gastón que hoy existe y que puede tener estos proyectos y manejar la vida como lo haces. ¿Tienes algunos hábitos que haces todos los días que podría parecer como manías a veces? Sí. Pero tienes algunos hábitos así que además pudieras compartir, que alguien quizás pudiera ejecutar y aportarle algo. Bueno, trato de tener algunos hábitos, o sea, no me gustan las rutinas, pero sí hay ciertas cosas que sí tienes que tener presente siempre. Yo creo que las horas acumuladas de trabajo, al fin de los años, producen un beneficio mayor, es decir, la chamba, o sea, sí chambearle. No quiere decir que con esto te estoy diciendo soy chambeador, ni mucho menos, ¿no? Sino trato de dedicarle tiempo y esfuerzo. Levantarte temprano, eso ayuda mucho. Más que sí, son nos. Claro. No desperdicies tu tiempo. No pierdas tu tiempo en cosas que en realidad no te están ayudando a ir a donde quieres. Si no sabes a dónde quieres ir, lo primero que tienes que hacer para tratar de darte respuesta a eso es contéstate a dónde no quieres ir, qué no quieres ser, qué no quieres hacer, para entonces poder ayudarte a decidir que sí. Y una vez que te decidiste, métele todas las ganas. Entonces, hábitos es la chamba. En lo personal, yo creo que mucho en los amigos. En mi caso, a mi edad, pues ya estoy buscando tener amigos más jóvenes. Algo que me he dado cuenta es que tú empiezas con tus amistades a temprana edad y si tienes suerte las puedes mantener algunas de ellas por toda la vida y son de esos privilegios muy grandes, pero te vas quedando con esos amigos de esa edad. Y hay mucha gente muy valiosa que es más joven que tú, que no tuviste oportunidad de conocer, porque pues no son de la camada, no son de la generación. Pero esto lo aprendí de un amigo que me dice, oye, yo procuro como hábito buscar amistades que sean más jóvenes que yo. Y la verdad es que es un encanto, porque te descubren un mundo muy padre y se hacen unas relaciones de amistad muy padre. Entonces, familia, amigos y trabajo, nada más, o sea... Excelente hábito. Perdón, trato de que sean hábitos o atenderlos, ¿no? Y la otra es la lectura, o sea, tienes que tener tu espacio propio, tu espacio para estar solo, tu espacio para pensar. Por ejemplo, con nuestros hijos nos ayudó mucho de que no tuvieran una televisión en el cuarto, claro, ahora ya que es una televisión, ¿no? Claro. O sea, ya nadie sabe, o sea, ya no usa televisión como antes, además. ¿no? Ya tienen su computadora y pues con eso. Que es interesante, vimos cómo nació la televisión y así murió es, la adiós. televisión, ¿no? Entonces eso creo que les ayudó mucho al hábito de leer. Y en ese sentido nomás lo recomendaría, ¿no? Yo cuando conozco una persona que me cae muy bien o que se me hace muy interesante, más que me caiga bien, que se me hace muy interesante, le digo, recomiéndame 3 libros. Conocí una persona antier, Carliberia Sánchez, en México. Y me encantó su personalidad, nos dio un taller muy importante para nosotros y ella dijo, a mí me gusta leer, entonces obviamente le dije, oye, si te gusta leer, dame 3 libros.
me dio uno que se llama El vendedor de silencio, de un señor Serna. Lo compré ese día en México, me lo eché en el avión las 3 horas. ¿Qué tal? Fantástico. Y en un día, pues casi lo termino. Y es un libro de este tamaño. Y eso no me había pasado hace mucho tiempo, ¿no? O sea, te conectaste. Me conecté y lo recomiendo ampliamente, ¿no? Ahí Pero está bueno, uno. te puede gustar o no. Te lo iba a preguntar, pero qué bueno que ya lo viste. Y yo creo que otro hábito bueno es en tu buró tener libros. Que si los vas a leer o no, quién sabe, pero ahí están. Y ahí te están recordando, oye, aquí estoy. Y tener una cola de libros para que en última instancia los puedas leer y tener. Si no tienes el libro en el buró, no lo vas a leer. Si lo tienes el libro en el buró, quién sabe si lo leas, pero ahí lo tienes. Entonces, sí. Un buen hábito es... Y uno que recuerdes, un libro que recuerdes así que te haya impactado. Se llamaba Libertad a la medianoche, de Gary Collins y Dominique Lapierre. En el 70 y tantos lo leí. Lo he buscado el libro para regalarlo, pero ya no está en edición. Capaz está en Kindle, en Amazon. DVD. Y es una novela histórica sobre la libertad de la India. Bellísima, preciosa, increíble. Te clavas, gruesísimo. Increíble. Ese es a quemarropa, te diría ese. ¿Tú, uno? Bueno, yo tengo... ¿Que no sea el del Peña Nieto? No, para nada. Cuando le hicieron la pregunta a Peña Nieto, pero bueno... De los últimos que he leído que me encanta es el de el Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Okay. Y luego encontré otro que se llamaba Las Mañanas Milagrosas. Y todo comenzó porque comencé a despertarme, me despierto muy temprano, tú sabes, a las 4 y ya conoces que corro a las 5. Sí. Y entonces primero me pensé loco, ¿no? Y todo el mundo lo señalaba. Y después... Lo mejor de encontrar estos dos libros fue que argumentó que no era el único loco. Entonces sentí un poco de tranquilidad. y también dio la idea de que hay toda una comunidad de locos que está cada vez creciendo. Y encontré esto que le decías, que te despiertas por las mañanas, porque al final decían, en los argumentos de estos ambos libros, que al final las personas se despiertan por la mañana, tienen ese momento como muy personal. Ajá. ¿No? Y entonces me he vuelto fan de despertarme temprano y ahora ya lo digo con firmeza y ahorita lo confirmaste. Padre, es tu terapia. Sí. Tú encontraste tu terapia para estar solo, para hacer las cosas que te gustan, para hacer las cosas que te ayudan al resto del día. Definitivamente. Y bueno, es un gran privilegio tener la posibilidad de... Muchas personas no lo tienen. No lo tienen porque también están muy ocupadas, tienen muchos problemas, hay muchos retos, o sea, es difícil tener un espacio para uno solo y yo creo que es importante ese pequeño hábito también de tener un ratito para uno mismo. No necesariamente todos los días, pero un rato para hacer un alto en el camino, reflexionar, ver el bosque y ver cómo va uno, ¿no? Hacer una reflexión o una autocrítica, una autoevaluación. Oiga, una pregunta al final, ¿regresarás a la política? No creo, y en el no creo quiero ser más preciso, no, porque en el no creo va a decir, mira, dejó la puerta abierta, no. Yo creo que hay ciclos para todo en la vida y me gustó mucho la participación en la política partidista y en la política independiente. Mi última ocasión de participar en la política fue como independiente y te decía, literalmente te pintas en una esquina y una vez que te pintaste una esquina ya no puedes regresar a pisar la pintura mojada. O sea, si yo regreso a la política tendría que ser por la vía independiente, que creo que se ha atrofiado, se ha contaminado, perdió, digamos, su esencia o su momento, y no quiere decir que no vaya a tener posiblemente un buen futuro, una posibilidad independiente para otra persona. Y yo creo también en esto, que las personas debemos dar espacios para que otros participen. Llega un momento donde tú tienes que decir, yo ya me tocó, con permiso, y que lleguen otros, y empujar o fomentar que lleguen otros. Hay otros países del mundo que tienen candidaturas independientes y la verdad es que ganan las menos de las veces. Es un complemento circunstancial de momento de cuando ganan independiente. Entonces, yo no puedo regresar a un partido porque sería incongruente, se vería mal. Y yo creo que lo que más vale en una persona pública es su congruencia, que entre lo que piense y lo que diga y lo que haga se parezcan las tres. Porque lo que más vemos es incongruencias, dicen una cosa y hacen otra, piensan una cosa y hacen otra. Entonces yo creo que se vería muy incongruente y sería incongruente de mi parte volver a participar en política partidista, por más que le explique o no le explique. Entonces yo creo que ya el ciclo se terminó, afortunadamente tengo otras cosas que hacer. Ahora, esto no quiere decir que no participe en la comunidad, es distinto, tú y yo participamos en la comunidad. El solo hecho de ser empresario, pues ya estás teniendo un papel en la comunidad, pero también participo en otras organizaciones de la sociedad civil, no políticas, no partidistas, en temas de salud, de educación, de medio ambiente, y ese es un espacio, digamos, más personal, más íntimo, no es tan público,
como estoy seguro que muchas personas que nos escuchan. Sí, ese es otro buen hábito. Oye, claro, ¿tú qué estás haciendo en tu comunidad para mejorarla? Claro. Pues es puro para acá y puro exigir y puro quejarnos. Pues eso no nos va a sacar adelante muy rápido. Yo agradezco de verdad de haberme encontrado, el haberme cruzado en la política con alguien como tú. No, porque, el agradecido soy yo. Porque te voy a decir, y pocos, a lo mejor esto no se conoce, pero cuando comenzamos, yo me acuerdo de haber estado en una esquina aquí en la ciudad de Tijuana y que tú tenías un equipo, porque no sabían muchos qué hacer, sí, yo era el menos. Y al primero que vi recorrer Tijuana a pie y hablar del proyecto que tenías, como cuando vas como un emprendedor a mostrar tu proyecto a quien tenga que ser, fuiste tú. Y el ejemplo o sea, yo gané, o más bien ganaste mi respeto como líder el día que te vi, que eras el primero en salir y el hablar y estar en la calle, y el último en terminar dentro de la campaña, y que fuiste un gran general. Y de verdad te lo agradezco, porque en lo personal fuiste un gran ejemplo para mí. Y bueno, mira. No me merezco la expresión, pero te lo agradezco mucho. No, grande. Te tengo engañado entonces, pero no. Y es muy correspondido el agradecimiento. Gracias. Fíjate, nosotros tenemos, nada más para terminar, porque insisto, ya tienes cosas que hacer. Tengo esta bandita. Que te voy a decir, dice lo que funciona se hace todos los días. El axioma viene de esta idea de que cualquier cosa que tú ejecutas a diario o casi a diario, normalmente, como bien lo dijiste, el número de horas en la que lo ejecutas va aumentando tu expertise. Entonces puede ser algo que no seas muy bueno, ¿no? Digamos, tocar la guitarra, pues si empiezas a practicar hoy, seguro a lo mejor estás en menos 100 y en un año vas a estar en más 2, pues creciste 102%, ¿no? Entonces vas mejorando. Y esto se ha convertido en un ancla para la gente en general, mucha de la gente que nos sigue, en donde cuando tú tienes esta propuesta de emprendimiento de hacer algo por ti o en general, te recuerdas que todo aquello, estos hábitos que quieres ejecutar y estas acciones para llegar a un punto, si lo haces a diario vas a mejorar. Y es un regalo, un pequeño regalo. Las traje dos, porque yo soy loquísimo y ya es que uso la naranja, ya me conoces, que ando de naranja siempre, pero también traje la negra, que sé que te gusta un poco más, y te dejo que elijas una. Yo me quedo con las dos, lo siento, pero me voy a quedar con las dos. Con mucho cariño. Gracias. Y es simplemente un recuerdo de y un ancla, ¿no? Digámoslo así, para recordarnos que aquello que nosotros hacemos a diario, hacemos que funcione. Y te agradezco a nombre de toda la comunidad de Lo que Funciona se hace todos los días, a nombre de Tijuana y de manera personal, que me hayas apadrinado con esta nueva etapa aquí, y que con las cámaras y con el podcast. Muchísimas gracias por recibirnos. Recordemos que Lo que Funciona se hace todos los días. Bien dicho. Gracias. A ti. Gracias.